que hagamos proyectos de evangelismo, sino que dice, está hablando de que el estilo de vida de la iglesia debe ser de evangelismo, pues. Y la primer orden, para los que saben gramática, esa palabra id, ¿en qué tiempo está? Presente continuo. ¿En qué tiempo está? Está en tiempo imperativo. Id, tened, todas esas palabras que terminan así están en tiempo imperativo. Buscad, no es una sugerencia, es una orden. En tiempo imperativo. Entonces, desde el principio, lo que conocemos como la gran comisión, empieza desde ya como. Sí, con reglas, pues. O sea, el evangelismo no lo tenemos que hacer ni estar buscando qué reglas o qué estrategias usar, qué es lo que está utilizando tal iglesia, qué es lo que allá está utilizando, pensemos qué es lo que mejor. No, ya está establecido qué tenemos que hacer. Y si ustedes ven, en uno de los libros dice qué cosa, que vamos en el poder, en su poder, vamos en su autoridad y en su programa. Y Él ya nos dio su programa. La iglesia no tiene por qué reunirse, ni por qué tratar, ni por qué sesionar para ver qué programa de evangelismo va a ser. Ya está. No tenemos por qué quebrarnos la cabeza de qué es lo que tenemos que hacer. Ya está. Nos dice cómo. Ahora, en relación al evangelismo, entonces, ¿qué dice primero? Id. ¿Pero qué ha hecho la iglesia? Esperar, quedarse, cuando la orden es ir. O si no, ¿cuál es? Hagamos 5 días de ayuno para que la gente venga y se convierte. Solo voy a usar una palabra, no me gusta usar palabras que se estudian así a nivel general, pero voy a usarla. La iglesia usa una estrategia que se utiliza la palabra, por ejemplo, centrípeta, hacia adentro, y centrífuga hacia afuera. ¿Qué es lo que la iglesia está siguiendo? Un orden totalmente diferente al que está establecido. Señor, trae a los inconversos, trae a los impíos, trae a los borrachos, a las prostitutas, pues eso nos trae, pero nunca trae a los senadores, a los gobernadores, al presidente. No. Ahora, mire lo que hace la iglesia, es ¿qué cosa? En vez de que la iglesia vaya a las naciones y hable, ¿qué es lo que la iglesia está haciendo? Se encerró y que vengan. Eso es una tradición y una costumbre judía. El que quería y el que debía ser pueblo de Dios tenía que venir, circuncidarse y hacerse judío. No eran los judíos los que tenían que ir. Ahí está el problema de Jonás. ¿Cómo voy a ir a Nínive? No, mejor me voy a Tarsis. Si Dios es Dios de los judíos, ¿cómo voy a ir a compartir, ¿cómo se llama? ¿Qué más? A dar el Dios que nosotros tenemos, pues. Porque la idea de ellos no era ir, sino la idea de ellos era ¿qué cosa? Que vengan. Y la iglesia de alguna manera está siguiendo una iglesia, una cultura judía. Que vengan, que vengan, que vengan. Cuando la orden es ¿qué cosa? Es ir. Si vemos, estamos haciendo algo que en contraste al régimen establecido por el Señor. Con razón no crecemos, pues. O si crecemos, crecemos así como a vuelta de rueda. Porque ha habido crecimiento, gracias a Dios. Aquí mismo hay testimonio de iglesias que han tenido conversiones. Y gracias a Dios las hay. Pero todavía es ¿qué cosa?
a vuelta de rueda. ¿Pero por qué esa vuelta de rueda? Porque estamos haciendo, ¿qué cosa? Diferente a lo establecido por el Señor. Eso es lo lindo, por eso decía, no tenemos ni por qué inventarnos estrategias cuando ya están ahí, pues ni siquiera vuelvo a decir, ¿qué dice el griego en relación a eso? No, hombre, ir es ir, pues va. ¿Qué dice aquel evangelista famoso en relación a ese concepto? No, si ir es ir, pues va. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer la iglesia? ¿Qué tenemos que hacer con la iglesia, nosotros como siervos de Dios? Sí, pero ¿qué significa eso? Ese ir. Salir, sacar a la iglesia, saque a la iglesia. Eso es, sacarla. Un domingo, sáquelos, vamos. No va a haber servicio, vamos a ir a evangelizar. Ay, es que los diezmos no entran usted, fíjese. Se van a ir a evangelizar y ya no traen los diezmos, pues sí. Pero no estoy hablando solo del domingo, porque este es el estilo de vida de la iglesia. ¿Verdad? Ahora, fíjese entonces, desde ahí de entrada, lo establecido en el régimen de evangelismo, no establecido por mí ni establecido por la misión, sino establecido por el Señor, desde el principio, ya que ya hay un problema de la iglesia, pues va. Y hemos hecho de la iglesia, ¿qué cosa? Se ha dicho, a pesar de que se ha dicho, la hemos encerrado en 4 paredes. Pero aunque lo hemos dicho, la seguimos teniendo en 4 paredes. Pues. ¿Qué tenemos que hacer con la iglesia? Se los explico con esto, aunque es otro punto que tiene que ver. Viene el Señor y les dice, recibiréis poder para que haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis, ¿qué cosa? Propósito, testigos. Pero ahora les dice dónde. Mire, es que la escritura es preciosa, ¿va? Si hasta dice cómo hacerlo, dice su propósito y hasta dice el programa, pues, el orden. Jerusalén, toda Judea, Samaria y lo último de la tierra. Viene la iglesia de Jerusalén y se encerró. Ahí sí hubo crecimiento, echando fuera demonios, milagros. Por las manos de los apóstoles se hacían muchos milagros. Capítulo 6 dice, y el número de los discípulos se multiplicaba. ¿Pero dónde? En Jerusalén. ¿Pero cuál era la orden? Toda Judea, toda Samaria. Ahora, como se encerraron haciendo lo que Dios les había dicho, pero encerrados, pero limitados. Y ese es el prototipo ahorita de cómo nos encontramos nosotros, encerrados, haciendo lo que Dios quiere. Entonces les mandó una persecución, pues. ¿Y qué dice Hechos 1:4? Y los que fueron esparcidos iban por toda Judea, Samaria, anunciando el evangelio de Dios. ¿Qué descubrió la iglesia? Que la iglesia estaba preparada para salir a evangelizar. Porque lo primero que fueron a hacer no era contando sus penas ni llorando sus lamentaciones, fueron a anunciar el evangelio y a los lugares que Dios les había dicho. ¿Pero por pura qué? Hermanos, si no atendemos el llamado del Señor, el Señor va a enviar su persecución, pues. Y como decía en un programa de Reforma, o nos movemos por obediencia, o nos mueve, pues va. Y los movió, pero ¿sabe qué se dieron cuenta? Que sí estaban preparados. Entonces no era por falta de capacidad, no era por falta de preparación,
Era por falta de ¿qué? De ejecución. Porque lo que fueron a hacer es lo que el Señor les dijo que fueran a hacer. Y en este caso, cuando dice id, pensamos que la iglesia no está preparada para ir. Pero cuando de repente viene un hermano, fíjese que traje mire, fui a orar y sanó, y ahora viene toda la familia, y nos damos cuenta y decimos, híjoles, pero sí pueden pues. La mujer samaritana no tenía ni 24 horas de convertida, ni 12 horas, ni 6 horas. Y se trajo a toda una multitud, pues. Y nosotros los tenemos 5 años, dizque preparándolos, 10 años, 20 años. Y según nosotros no están listos, pues. ¿Qué es lo que entonces necesitamos empezar a hacer? Ver que esto es parte del régimen del Espíritu. ¿Por qué régimen del Espíritu? Porque está aquí, ¿verdad? Entonces no es opcional, no es que más, no hay otra cosa más que hacer que salir, pues. ¿verdad? ¿Qué tenemos que hacer? Salir. ¿Para qué tenemos que orar? No para que venga, sino para salir. Entonces, fíjese que ahí está ya lo que tenemos que hacer. Lo primero que tenemos que hacer, ir. La segunda, ¿qué es? Hacer discípulos. ¿Qué significa ir y hacer discípulos? Una vez se pusieron varios ministros, si el discípulo nace o se hace, y resultaron peleando todos. Está como cuando se reúnen si Cristo viene antes o después o en medio de la tribulación. Resultan peleándose. Aquí dice ir y ¿qué? Es ir y hacer discípulo. Ahora, ¿cómo se hace un discípulo? El discípulo se hace. No, el discípulo se hace. Primero hay que hacerlo discípulo. ¿Cómo se hace un discípulo? Naciendo de nuevo. Pero para que nazca de nuevo, tiene que arrepentirse, creer en Cristo, reconocer el señorío de Cristo y luego bautizarse. Ese es hacerlo discípulo. Ahora, hemos ganado personas, pero llevan 3 años y no los hemos bautizado, pues. Entonces, otra vez volvemos a caer que no estamos, ¿qué? En el régimen del Espíritu, sino en el régimen viejo. El discípulo se hace entonces, ¿cómo? Arrepentirse. Y alguien me decía, mire, no, es que primero es creer antes que arrepentirse. Le digo, ¿qué fue el primer mensaje de Jesucristo? Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y creed. ¿Cómo puso el creer? ¿Cuál fue el mensaje apostólico? ¿Cuál fue el mensaje de Pedro? Arrepentíos y bautícese cada uno para perdón de pecados. Entonces, ¿cuál fue el primer mensaje? Alguien dice, no, pero si yo cambio las cosas, eso no va a alterar el orden de las cosas. Bien. Si el Señor dio un orden y Él mismo lo predicó y Él mismo lo hizo, ¿es por qué? Porque estaba estableciendo un orden de las cosas. Incluso dice, hay gozo en los cielos, no dice por un pecador que cree en el Evangelio. Ahí está el punto, pues. Ya está el orden establecido. ¿Por qué lo tenemos que cambiar?
Sí está fácil, ¿verdad? Por eso dice, mi yugo es fácil. Y ligera mi carga, ¿va? O sea, ese es el orden establecido: arrepentimiento, creer en Jesucristo que resucitó de los muertos, confesar que Jesucristo es el Señor, pero también dentro de eso no solo nos manda ir y hacer discípulos, sino dice bautizándoles. ¿Y para qué es el bautismo? Para muerte, sepultura. No es así como decía este otro pastor, ¿va? No es sentado en el trono, sino es sepultado. Hasta eso. Por ejemplo, cuando dice salió del agua, ¿qué significa? Que salió, pues se metió, ¿va? Entonces no es así mojadito, ¿va? O sea, eso mismo define, ¿qué cosa? Las acciones. Entonces, el orden, ¿cuál es? El orden de conversión. Ya ahorita lo vamos a resumir y hacerlo más pequeño aquí. Creo que esto ya lo... Ahora, no puede resucitar a nueva vida, aunque haya muerto, si no lo hemos sepultado. Por eso dices, muerte es sepultura y es novedad de vida. Hasta Él establece, ¿qué cosa? El orden. Es que Dios es requete, que te ordenado. Entonces la primera cosa que vamos a ver que es, vamos a pedirle aquí que nos lo resuma. La primera entonces, número 1, que es arrepentimiento. Número 2, que es creer que Cristo resucitó de los muertos. Tercero, ¿cuál es? Que sea bautizado. Confesar que Jesús es Señor. Y el cuarto, que sea bautizado. Ay, fíjese que solo 2 de eso han hecho los hermanos y ahí nos hemos quedado. Es régimen viejo. ¿Cuál es la directriz del Señor allí? Es eso. Si yo lo cambio, ya no es régimen del Espíritu, ya es mi régimen. Es mi regla. Ahora, después, ¿qué debo hacer con el discípulo? Ya hecho el discípulo. Es discipularlo, porque ahí mismo dice que el versículo 20, enseñándoles que guarden todas las cosas, pero que yo os he mandado. Fíjese que ahí está el régimen, que yo os he mandado. Esa palabra que yo os he mandado, ¿qué nos está diciendo? Que hay un patrón, que hay reglas que seguir, que así debe hacerse, que hay gobierno, que no es para que venga a hacer lo que quiera, es para hacer lo que el Señor dice que debe hacerse. Entonces al discípulo hay que discipularlo, ¿para qué? Para que empiece a obedecer los estatutos, los mandamientos y los preceptos que Dios ha enseñado. Por eso que os mando. Por eso decía, ya hay reglas establecidas ahí, ¿va? Ahora, ¿se da el otro problema? ¿Cuál es el otro problema? Se convierte en 80, pero de esos, ¿cuántos son discipulados? 10, 15. Estamos discipulando a los nuevos, sí, pero ¿cuántos? Cuando dice, según el orden,
que a estos nacidos de nuevo, ¿qué hay que hacer? Discipularlos. No dice el 80%, no dice el 50%, no dice el 40%, sino dice que el que hace discípulos, a ese discípulo hay que discipularlo. Quiere decir que es el 100% que debe ser discipulado. Santo Dios. Pero ¿cuántos de los que se entregan al Señor están yendo al discipulado? Están siendo discipulados. ¿Cuántos? Ese fruto se queda, pues. Lo que pasa es que vuelvo a la misma expresión que di, o a la misma palabra, no lo hemos visto esto como una constitución, pues. Incluso eso nos dice que no hemos visto la palabra de Dios como una regla. La regla es, ¿qué cosa? La conducta de nuestra fe, pues. La palabra de Dios es la regla establecida por Dios. Pero no la hemos visto así como la ha visto la mayoría de la iglesia. Como opcional. Bueno, pues que no tengo tiempo, pero es que no puedo, es que mi familia no me deja. Como consejos, como sugerencias, pero no los hemos llevado a ver que la palabra de Dios es que son mandatos, ¿verdad? O sea, no es porque yo quiera, sino porque me es impuesta. ¿Por qué me es impuesta? No que sea una carga, sino porque es un régimen. Y eso no lo hemos visto nosotros ni lo ha visto la iglesia, pues. Con nuestra permisividad hemos mostrado una iglesia tipo taller, voy a ir ahí porque quiero aprender, cuando no le hemos mostrado como la casa de Dios donde se recibe el discipulado, el verdadero, no le hemos mostrado como la verdadera. Claro. Si veo un taller, ahí están dando carpintería, voy a ir ahí, pero no me gusta eso. Fue un ejemplo muy claro. Dice, orad sin cesar, no sin cesar, sin cesar. Pregúntele a los hermanos, o si yo pregunto aquí, ¿cuántos oramos? Pues, en una cosa tan sencilla, pues. Pero como no lo hemos visto como mandato, y orad está en tiempo imperativo. Ahora, con una cosa tan sencilla, ¿qué pasa? La iglesia, si tiene tiempo, ora; si no puede, no ora. El siervo de Dios sí ora; si no tiene tiempo, ora. Y no sé por qué dice que está las 24 horas de tiempo completo sirviendo al Señor, ¿verdad? La pregunta es, ¿cuánto hemos orado de una semana para acá? Pues. O sea, en una cosa tan insignificante la hemos visto como sugerencia. Ya no digamos esto, pues lo hemos visto como sugerencia. No, estos son directrices dadas por el mismo Señor Jesucristo. Y fíjese que el Señor es tan sabio y tan inteligente, que no dio estas instrucciones antes de ser muerto, sino los dio ahora como resucitado bajo el nuevo pacto. Porque estas las dio ya resucitado, pues, bajo la vida nueva en Cristo. Para que nadie tenga escape. No, eso era de la ley. No, esto es ahora ¿de qué? Bajo la nueva vida en Cristo Jesús, pues.
Entonces, debemos verlo nosotros como ministros de Dios y debemos llevar a que la iglesia vea esto no como opcional, no como una alternativa, no como un consejo, sino verlo como ¿qué? Como lo que es. Es la regla establecida no por un pastor, ni siquiera por Misión Cristiana del Calvario, sino es la regla establecida ¿por quién? Por Cristo mismo, porque Él fue el que lo dijo. Entonces, ¿hay reglas? Sí, hay reglas. ¿Qué vamos a hacer? Pues tenemos que reunirnos en la iglesia para decidir qué hacer. No, si aquí está lo que hay que hacer, pues va. Ese es en relación a esto. Ahora, hay muchas reglas importantes, pero veámoslo en relación a la obra misionera, pues, ya saliendo de este punto. Sí, no sé si ya puede borrar. Ahora la pregunta es, ¿cuántos estamos haciendo así el evangelismo, pues? Volvemos a lo que decía el hermano Pedrito. Como esto no ha sido revelación, sino solo lo hemos visto como algo que está escrito, no ha llegado a ser rema en nosotros, no lo hemos practicado. El versículo que decía el hermano Abelito dice, ay de mí también si no anunciar el evangelio. Ay de mí, ese ay, ¿qué significa? Ja, me van a llamar a cuentas y ay. Sí, y eso es lo que ni nosotros ni la iglesia dice, ay de mí si no anuncio el evangelio. Ja, ese ay debe existir hoy en día en las iglesias. Más bien dice, ay de mí, por favor no me mande. Va. No, ese grito de ay de mí debe existir en los pastores, en nosotros mismos, en la iglesia, ese clamor. Porque él sabía que le iban a demandar eso. Y hoy la iglesia no reconoce que se le va a demandar esto, pues. No, a la iglesia se le va a demandar esto. A nosotros como siervos de Dios se nos va a demandar esto. Ahora veamos el aspecto misionero. Hechos 1:8, pues vaya. Dice que recibiréis poder. ¿Qué está haciendo con eso y diciendo con esto? Que no es por capacidad humana, no es habilidad, no es destreza, no es por talento, no es porque yo vaya a la Universidad de Harvard a agarrar una serie de estrategias o a un centro misionológico para agarrar estrategias, no es por eso. Es por el poder de Dios que Él me lo ha dado. Por eso es que voy a ir a hacer misiones. Por eso es que voy a llevar a la iglesia que se convierta en una iglesia misionera. Recibiréis poder y me seréis, ¿cuál es el propósito? Testigos. Testigos. Pablo dice, y yo fui hecho testigo. Cuando Pedro predica en Hechos 2, dice, y testificaba. Pedro fue testigo. Nos muestra el propósito para ser testigos, pero nos muestra también qué cosa, la planificación, el programa. Primero, ¿dónde? Jerusalén, toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahora, ¿qué hizo Jerusalén? ¿O qué hizo la iglesia de Jerusalén? Se quedaron ahí, va. Volvemos a hacer la pregunta, ¿qué hemos hecho nosotros?
Hemos sido expansivos. No, ¿nos hemos qué? Ahí va. El Señor no solo nos quiere llevar a multiplicación, sino a expansión. Multiplicación y crecimiento es el evangelismo, pero expansión es la obra misionera, pues. Todas las naciones. ¿Sabe qué hace? Esto nos libera de un sinfín de cosas. Pero ¿qué pasa? Viene la iglesia aquí y se encierra por diferentes razones. Pero la mayoría de las veces es como la iglesia ya sostiene al pastor y ya tiene lo suficiente y ya se quedó ahí, pues ya. Y nos expande. Pero en cambio esto nos libera de convertir a la iglesia en nuestro modus vivendi. Pues. Sino de convertir a la iglesia como el instrumento de Dios para establecer su reino. Es expansiva. Es multiplicadora. Decía en Reforma que hay iglesias que hasta para comprar un candado tienen problemas, no tienen. Para pintar el templo, hay que recoger como 10 siembras, va. Pasan todo el año para pintarlo el fin de año y el otro año igual, va. No hay. ¿Se necesita qué? Cambiarle las cuerdas a la guitarra, híjoles. Hay que recoger un montón de siembras. Pero si el Señor lo dijo, la multiplicación, mientras más discípulos haya, más que recursos va a haber. Entonces, ¿por qué estamos apretados? ¿Por qué la iglesia no tiene? ¿Por qué no tenemos lo necesario? No solo financieramente, sino dice que el número de los discípulos se multiplicaba. ¿Por qué no tenemos discipuladores apropiados? ¿Por qué? Porque no estamos haciendo las cosas como Él quiere. ¿Qué es lo que entonces necesitamos? No inventarnos otra cosa, no ver qué hacemos, no, es revisar lo que ya está dicho por Él. Y volver a encauzarnos, ¿en dónde? En su propósito. No es orar 40 días para que el Señor nos revele qué hacer. No, si hasta aquí pues. Lo único que van a terminar es desvelados y con ojeras. Pero ya está aquí pues. ¿Qué es entonces lo que necesitamos? No solo en evangelismo, sino en obra misionera. ¿Qué cosa? Es revisar, es ir al abrevadero, es ver qué es lo que el Señor ha dicho. Y volvemos, Jerusalén se encerró y le mandó la persecución y entonces sí salió ¿a dónde? A Judea, a Samaria y hasta... Entonces se sabe que la primera, ya iba yo aquí también, pero... ¿Sabe que aquí fueron 75 kilómetros a la redonda que Jerusalén abarcó? ¿Qué son 75 kilómetros a la redonda? Antes del rancho. No, a la redonda, no de largo. 35, 37, 37. Eso fue todo lo que abarcaron, como de aquí a dónde, a San Lucas y a ¿qué?
Sí, eso fue todo lo que abarcó la iglesia de Jerusalén. Cuando fue llamada, ¿a dónde? En cambio, la iglesia de Antioquía, esa abarcó miles y miles de kilómetros, pues, porque fue a toda Asia. ¿Cuánto ha abarcado nuestra iglesia, nuestra congregación? ¿Cuánto hemos abarcado nosotros? La pregunta entonces del millón ahorita es, ¿estamos en el diseño? No solo que hemos hecho, ¿estamos en el diseño o no estamos? A él no está en el diseño, yo sí. Revise ahora si está. Pregúntese ahora si está usted también en el diseño. No, es que yo sí, nosotros sí estamos en el diseño, ese no está en el diseño. Ahora revise si estamos. Después hago un llamado de conversión, ¿oyeron? Y de arrepentimiento. Veo que el diseño se altera cuando el ministerio está pensando mucho en sus recursos, en su Comodidad. comunidad, que está esperando que Dios haga algo para bendecirle, para prosperarle, cuando Dios quiere enviar los recursos para el establecimiento de su reino, para la extensión de su reino, y eso incluye el que los reyes y sacerdotes vivan conforme al reino de Dios. Pero cuando estamos pensando primero en mis recursos, que quiero vivir lo que yo quiero, lo que quiero vivir mejor, entonces no estamos sintonizados con el Señor, ¿verdad? Porque Él sí tiene todos los recursos, pero a medida que nosotros estamos, nos va a enviar a medida que extendemos su reino, que lo establecemos y lo extendemos. Y otra vez, eso incluye el modo o el estilo de vida del rey y sacerdote. Eso es parte de ese paquete. Pero si nos concentramos primero en que yo quiero que el Señor me bendiga, me prospere, y estoy pensando mucho en mis recursos, no estoy sintonizado con los negocios del Padre. Ahora, contaba en estos días en Reforma de que el doctor Cho, en aquel entonces, ahora no sé cuántos tiene, pero tenía 400,000 miembros, le llaman ellos. Y alguien le preguntó, estando en Miami, en una conferencia, mire, ¿y qué difícil es para usted desarrollar los proyectos que tiene? Dijo, a mí no me cuesta, dice. Con $2 que ofrenden cada uno, dice, yo puedo construir 2 templos en un solo domingo, pues. Y ahí estamos, necesitamos, y que la construcción, y que la cosa, ya los sacamos, ya los pobres ya no tienen. Ya todos, ya les hemos quitado la lana no sé cuántas veces y los pobres hasta frío tienen ya. Cuando Él mismo nos dio el recurso, pues, ¿cuál es el recurso? Multiplicaos, fructificad y multiplicaos. Ya nos dio las estrategias, pues. Entonces, ¿por qué estamos de cierta manera padeciendo, sufriendo? Porque no hemos aprendido a aplicar lo que Él ha dicho. Aparte los diezmos y las ofrendas, que ya se imaginan cuánto era en ese tiempo. ¿Cuánto no puede hacer este hermano? ¿Pero por qué lo puede hacer? Porque ha crecido. Entonces, muchas cosas vamos a poder hacer, no solo económicas, sino vamos a tener discipuladores, vamos a tener gente, vamos a tener ministerios, vamos a tener, como dijo alguien, hasta para tirar para el cielo, pues va. Siempre y cuando hagamos lo que el Señor quiere, pues va. Cuando es sobre la iglesia local, el otro
programa que el Señor nos ha establecido. ¿Cuál es lo que el Señor ha dicho que hagamos? Al discípulo, ¿qué hay que hacer? Ya hablando de la iglesia local. Que hay que discipularlo y hay que adiestrarlo. ¿Cuántos grupos de comunión tiene su iglesia? 3. Uy. Y tiene 150, ¿va? ¿Cuántos grupos de adiestramiento tiene o cuántas personas están siendo adiestradas? 20, ¿va? Pero estamos en el diseño, hermano. La pregunta es, ¿si estamos o no estamos? Entonces tengamos cuidado en decir, aquel no está en el diseño, nosotros sí. Pero ahora revisando, ¿qué cosa? Necesitamos revisar bien esto. Dice que debemos de discipular y debemos de adiestrar. La prueba es, como ya mencioné, que cuando salen de la persecución, ¿qué dicen que iban haciendo los discípulos en Hechos 8:4? No tuvieron que ir a un seminario otra vez después de la persecución. ¿Qué dice ahí? Pero los que fueron esparcidos El iban 4, por todas partes anunciando el evangelio. No les tuvieron que, fíjese que ni siquiera los tuvieron que reunir para irles a decir o recordar, muchachos, les recordamos que tienen que ir a hacer. No, ellos ya lo fueron a hacer. Quiere decir que ¿qué? ¿Qué está implicado ahí? Que sí lo sabían, que sí estaban preparados y que sí lo podían hacer. Ahí está el punto. Nosotros tenemos gente preparada, pero todavía no los hemos querido que... ¿Qué nos demuestra eso? ¿Qué demostró la persecución? Que la gente sí estaba lista. Y a veces el Señor manda pruebas en la iglesia y luchas y, ay, ¿por qué habrá tanto conflicto en la iglesia? El diablo se está metido, reprendamos, hagamos vigilia, hermanos, para reprender, hagamos ayunos para reprender. No, hombre, el Señor los está sacando, hombre. No sacando a la iglesia, sino sacando a la iglesia de su acomodamiento. Y la iglesia reprendiendo al diablo teato. Si el Señor le está diciendo qué cosa, va pues, vamos para afuera. Igual que Jonás ya no, la segunda vez ya no espero que le dijeran mucho. Sí. Ya no esperó que le dijeran mucho. No, así es. Ahora después sí fue. Pero ahí sí que lo sacó, lo movió, lo que le tuvo que mandar un pez. Y a muchos de nosotros ya tenemos el pez encima y no nos hemos dado cuenta que el Señor nos está sacando. En Miqueas dice una palabra, apóstol, que así ha dicho el Señor acerca de los profetas que hacen errar a mi pueblo, esos que hablan de paz cuando se les da de comer, pero que declaran la guerra cuando no se les da nada. La profecía se les volverá noche y sus adivinanzas se les volverá oscuridad. Sobre esos profetas se pondrá el sol y el día se volverá tinieblas. Ahora, van a venir cosas que muchos de nosotros estamos interpretando como del diablo, cuando es el Señor el que nos está sacando, moviéndonos, moviendo a la iglesia. Ahí mismo en esa reunión le hicieron la pregunta al doctor Cho, eso fue como en el 74, 78, ya no me acuerdo. Y se para un hermanito y dice, disculpe doctor, yo tengo
150 hermanos, cuando a veces me llega, dice, no me llegan 100. Y ya no los aguanto y se me estoy quebrando la cabeza con ellos. ¿Qué hace usted con esa cantidad que dice? Él lo quiso como agarrar en la trampa. Le dices que todos han aprendido a trabajar, que nadie tiene tiempo para tener problemas. Entonces la pregunta es, ¿por qué hay problemas en la iglesia? Pues eso es. Así es. ¿Por qué empezó la murmuración? Y no solo por el doctor Cho, sino aquí está. ¿Por qué empezó la murmuración? Porque habían descuidado. Ay, hermano, la murmuración eso significa que hay hermanos aquí diabólicos y en la carne, sepulcros blanqueados, reprendámoslos y los ponen en disciplina y todo. Cuando Dios les está usando para alumbrarnos los ojos y tenemos que hacer. Y lo que hacemos es ponerlos en disciplina y pararlos y sujetarlos y hasta los amarramos y en la última banca y nadie les habla. Cuando lo que el Señor nos los está utilizando es para que la Escritura dice en Romanos que Él usó al faraón para su gloria, dice. Va. Con razón cuando iba Moisés, mira, dice el Señor que no, dice. ¿Qué hubiéramos dicho nosotros? Satanás lo tiene a ese hombre. Hagamos tantos días de ayuno para suavizar este demonio infeliz. Si era Dios el que lo estaba, ¿qué? Para glorificar su nombre, pues. Sí, para salvar al carcelero, Pablo fue puesto en la cárcel. Dios nos quiere sacar, Dios nos quiere sacar, Dios nos quiere sacar, hermanos, porque esa es su voluntad. Amén. Y lo que Él quiere es que aprendamos a hacer, ¿qué cosa? El discipulado y el adiestramiento. Porque vamos a tener discípulos, ¿cómo? Preparados. Veamos un poquito los discípulos que estaban proveyendo esta iglesia de Jerusalén. Veamos a un Ananías. ¿Cómo era este discípulo? Empecemos con Hechos 9. ¿Cómo era Ananías? En primer lugar era un discípulo. Dice la Escritura que no era ningún ministerio, no era nada de los 5 ministerios, era un discípulo. Pero este discípulo, ¿cómo era? Oía la voz de Dios. ¿Qué más? Miraba visiones. Y era un discípulo. ¿Qué más? Sabía seguir directrices. Levántate, Ananías, y ve a la calle derecha y ahí vas a encontrar un discípulo. Supo seguir directrices exactas. Nosotros a este discípulo, al regresar de Saulo, ¿qué le hubiéramos puesto? Le hubiéramos ungido y nombrado profeta de Dios. Uf. Sin embargo, Pablo, cuando relata en Mateo, Hechos 19, ¿va? Cuando relata el caso de su testimonio, o 19 o 20, ...22... ...12... Entonces uno llamado Ananías, varón, ¿qué dice? ¿Cómo era este discípulo? ¿Qué más? De todos los judíos que allí moraban. Y vino a mí y acercándose me dijo, ¿qué cosa? Hermano Saulo, ¿recibe qué? Era un discípulo que manifestaba la gloria de Dios. Mire qué calibre de discípulo. ¿Qué más?
Versículo 13. El 14. Y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido. Le revela el diseño. ¿Tenemos esos discípulos hoy? Porque serás testigo de Porque serás testigo. O sea, lo mismo que dijo de recibiréis poder para ser testigos. y mire, lo manda a bautizarse a la... Sí. Lo llevó a que cumpliera el diseño. Ahora, ¿será que los discípulos de hoy son de ese, qué? De ese perfil, de ese calibre? Ahora revise más, hagamos la pregunta un poquito más profunda. Revisemos si los pastores llegamos a ese calibre, a ese perfil. Piadoso, de buen testimonio, manifestaba la gloria de Dios, metía a la gente al diseño, conocía el diseño. Lleno del Espíritu Santo, oía la voz de Dios. Nosotros lo hubiéramos nombrado, ¿qué? Profeta de Dios. Sin embargo, Pablo sigue diciendo que es un discípulo. Y no dejó de ser discípulo. Cuando dice, por ejemplo, en Hechos 7, de escoger, o Hechos 6, de escoger a 7 varones dentro de vosotros. No eran los apóstoles los que fueron discípulos. Pero ¿cómo eran estos discípulos? De buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. ¿Qué calibre de discipulado que se estaba haciendo? Este es el perfil de discipulado que nosotros debemos realizar. ¿Por qué? Porque este es el perfil que está aquí. ¿Va? Fíjese que nada dicho, hemos establecido, hemos dicho en reunión especial, nos reunimos para acordar. No, aquí está, pues. Porque Él dijo los estatutos que yo he enseñado, que yo he mandado, que yo he dicho. Y dice, enseñándoles lo que yo os he mandado, dice. Por eso es que lo que estoy aquí es enseñando lo que Él ha mandado, pues. Ahora, este discipulado, esta clase, este perfil de discípulo, es el que vamos a lograr si discipulamos de acuerdo al propósito del Señor y si adiestramos de acuerdo al propósito del Señor y si nos basamos en ese régimen que el Señor ha establecido. La pregunta es, ¿qué instituto bíblico prepara esta clase de gente? Ninguno. Pero la iglesia sí la debe preparar con esa clase de discipulado y esa clase de adiestramiento. ¿Cuál es el perfil del discípulo entonces? ¿Cuántos de nuestros discípulos están escuchando la voz de Dios? Entonces volvemos a la pregunta, ¿estamos en el diseño? Te había oído, pero ahora mi corazón te ve. Apóstol, veo aquí que este varón tenía autoridad, porque te dice, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. O sea que era un discípulo, pero con autoridad.
Con autoridad. ¿Por qué te detienes? No vamos, en otras palabras, no vamos a estorbar nada, pues. Y ahí mismo, ¿qué pasó? Nosotros que le hubiéramos dicho, bueno, pues te dejo aquí y vamos a orar y cuando sientas vas a ser bautizado. Ahí nos avisas cuando querrás, ¿oíste? No, él con autoridad lo metió al diseño. ¿Cómo son nuestros discípulos hoy? ¿Con autoridad? ¿O autoritarios? Que es lo contrario. Ahora, aquí está la regla del Espíritu, lo que debe ser un discípulo. Ya está reglamentado, no tenemos ni por qué sacar de internet, bajar de qué más, de un montón de cosas, bajar de... No. Ni inventarnos, ay Señor, revélame, háblame, Padre. Y pasamos toda la noche ahí como en éxtasis. No necesitamos. Y como dijo aquel después de que pasó toda la noche, no me dijo nada. Y si le dijo no es el Señor, ¿por qué les digo que no es el Señor si Él ya lo dijo? No le puede decir otra cosa. No le puede decir otra cosa a esta. Entonces, yo puedo decir, hermanos, volviendo al término inicial, estos son nuestros propios estatutos y reglamentos, pues, ya hablando a nivel de ministerio y de misión, pues, porque esta es nuestra medida, esta es nuestra regla de conducta. Aparte son los estatutos para representar a nivel de Estado, de gobierno. Pero como misión estos son, ¿para qué necesitamos armar más estatutos? Pues, si él mismo dice, diles lo que yo les he enseñado, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he enseñado. ¿Cuál es la constitución de la misión? Es esto. Y lo que anterior. ¿Qué es vivir en el Espíritu? Es esto, pues. Lo contrario es vivir en la carne, pues. Lo diferente es vivir en la carne. La vida cristiana normal, ¿cuál es? Es esta. Y ahora entonces, ¿qué somos? ¿Normales o...? Es que esta es la vida normal. Como decía hace poco, es que esto no es un cristiano extraordinario. Este es un cristiano normal, pues. Pensamos que alguien dice, uy, eso es la gran maravilla del mundo. No, este es el normal, pues. No es extraordinario, es normal. Ahora, esta es la vida normal de la iglesia. Y esta debe ser la vida normal de Misión Cristiana del Calvario. ¿Por qué debe ser la vida normal? Porque es el Señor el que lo ha dicho. Fíjese que ni hemos interpretado nada, ni hemos dicho que fulano de tal dijo, ni hemos dicho que en acuerdo de una reunión tal, no, es justamente lo que él mismo ha establecido. Pues. Ni estamos interpretando nada, es que él quiso decir, no, es que no es quiso, él dijo. No hay nada medias. Entonces, cuando yo miro todo esto, miro que el diseño está muy claro, muy completo. Eso sí lo pudiéramos ir anotando. Muy específico. ¿Qué más? Vale.
muy acertado. Qué lindo va lo que el Señor nos ha dado. Como dijo alguien, para que no, si esto es una belleza, pues. Y todavía muchos están pensando qué hacer, pues. ¿Verdad? Completo, específico, acertado. ¿Qué otra palabra dijimos? Claro. ¿Cómo? ¿Qué más? ¿Y saben qué nos hace esto? Todo eso. ¿Saben qué nos hace? Espirituales. Sí. No místicos, no carnales, pero sí espirituales, según la medida de Cristo. Entonces, si esto nos va a hacer llegar a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Así que no nos jactemos que el otro no está en el diseño, nosotros sí, no veámonos ahora. Algo así va. Y es que la tremenda es que la palabra dice, oh hombre, él te ha declarado lo que tú eres. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Lo tremendo es que la otra versión dice más claro. Dice, pueblo de Dios, ya el Señor les ha dicho qué es lo que Él espera que ustedes hagan. Ya Él les ha enseñado lo que es bueno y espera que ustedes hagan. Lo que el Señor les pide es que practiquen la justicia, que sean misericordiosos y que vivan siguiendo fielmente sus instrucciones. Por eso es claro. Es entendible, es la otra. Es entendible, es la otra. Entendible. Sí. No necesitamos que alguien nos venga a decir qué es todo esto. ¿Es entendible eso? Y si ustedes pueden ver, es algo integral, no solo completo, sino integral total. ¿Va? Por eso es que dice la Escritura en Colosenses, como la medida es Cristo, la regla de conducta es Cristo. Por eso dice en Colosenses, ¿qué cosa? En Cristo estáis completos. Alguien que me lo busque por ahí, por favor. En Cristo estáis completos. O donde lo encuentren, dijo aquel. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principio. Y vosotros estáis, ¿qué dice? Completos en Él. Es solo así y solo así y solo así. Y vuelvo a insistir, y solo así que vamos a estar completos. No hay otra forma de estar completos. En esta Biblia dice, en el que es la cabeza de toda autoridad y poder, ustedes reciben esa plenitud.
Es por eso que solo en Él, solo en la forma y en la regla que Él ha establecido, es que vamos a llegar a la plenitud de Cristo. De otra forma no vamos a llegar. O más bien de otra forma no estamos llegando. 2, 3 comentarios. A ver, miro algunos que tienen de esos de hablar. Ahora, esto, quiero que se los transmitan a todos los pastores y a las iglesias. Y si fuera posible, pongamos carteles. ¿Por qué? ¿Carteles o cómo se llama esa cosa? Porque usted sabe que va caminando por ahí, de repente encuentra que dice hay una vía. Entonces, ¿eso qué hace? Pero si no dice una vía, usted agarra para allá, ¿va? Cuando lo para la policía. No, pues es una vía. Pero no dice, sí, pero es una vía, ¿va? Pero como dice, no se pierde, ¿va? Esas ¿qué? Esas vallas o lo que usted quiera decirle o llamarle, es precisamente para eso que nos dice una vía, 2 vías, es para guiarnos. Son señales. Señalémosles el camino a los discípulos. Que ellos vean cuál es el perfil del discípulo, según el orden del Señor. Para que no nos revisemos según nuestra medida, sino cada discípulo ahora se revise según la medida del Señor. Y no para aspirar eso, porque esto no es para despertar aspiraciones o anhelos, es para que lleguemos a eso. Esto no es para despertar sentimientos ni emociones. Esto es para despertar, ¿qué cosa? Y abrir los ojos hacia el blanco que tenemos que llegar. Después de mis cortas palabras, con esto terminamos. Ya. Amén. Amén, amén. Esta es nuestra constitución, nuestra regla de fe. Aleluya. Pongámonos en pie. Digámosle, Señor, nos la hemos llevado de que estamos en el diseño y hoy nos dimos cuenta que estamos cerca del diseño, cerca del camino. Junto al camino. Estamos junto al camino. Pero el Señor le dijo, tráiganlo, métanlo. Y eso es lo que el Señor nos está diciendo, metámonos al camino. Solo el término yo soy el camino, ¿qué está diciendo con eso? Yo soy el diseño, ese es el patrón, eso es lo que hay que seguir. Ese es el régimen, ahí está todo, pues. No hay a dónde ir. No hay a dónde ir, qué lindo todo eso. Alabe al Señor por esto. Y pidámosle al Señor que nos alumbre los ojos de nuestro entendimiento. Como decía el siervo del Señor, para que esto llegue a ser una revelación a nuestra vida. Un rema, pues, vaya. Una experiencia viva. No solo una teoría. No solo conocimiento, sino una realidad. Oh, glorioso su nombre. Aleluya. Entonces ya no vamos a ir a decir esto dijo el apóstol Abraham, sino esto dijo el Señor.
Porque eso es lo que Él lo dice. Alabado su nombre. Alabado su nombre. Eso es. Señor, te exaltamos y te bendecimos. Nos estás mostrando tu constitución, tu régimen, tu reino. No es solo estar, es vivir en el reino. Y vivir al estilo del reino, bajo la conducta y las reglas del reino. Exaltado tu nombre, Señor. Exaltado tu nombre, Señor. Cada uno, no solo los que estamos aquí, sino los que nos han estado viendo, sea de México, sea de Estados Unidos, Colombia, Perú, o de los demás lugares donde nos han estado viendo, de aquí mismo de Guatemala. Es necesario, como dijo Pablo, es una necesidad hacer esto. Que hoy el Espíritu Santo despierte en todos nosotros necesidad de hacer esto. No por obligación, no por presión, no por manipulación, sino porque sabemos que tenemos la responsabilidad de manifestar la gloria de Dios. Y entendemos que en esto es glorificado mi Padre, en que llevemos mucho fruto. Señor, engrandecemos tu nombre y te glorificamos por tu grandeza, por tu poder. Que hoy salgamos de aquí no gozosos solamente. Que hoy allá no solo terminen esta reunión gozosos, sino con necesidad de hacer lo que el Señor quiere. Y que digamos como dijo Pablo, ay de mí si no anunciar el Evangelio. Hay urgencia. Hay urgencia. Y que ese hay sea de urgencia, de necesidad de anunciar el Evangelio. Que ese sea la expresión o esa sea la expresión de Misión Cristiana del Calvario donde quiera que nos encontremos. Padre, en el nombre de Jesús, declaro tu gloria y tu presencia. En Cristo Jesús. Amén, amén. Aleluya. Alabado su nombre. Gloria a Dios. Dios les bendiga y juntos disfrutemos más y más de la gloria del Señor. Amén.